Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en este programa ¿Para qué tú? Fíjense que no preguntamos ¿por qué tú? El para qué se vuelve fundamental en gran parte de nuestras vidas y es una pregunta que generalmente poco hacemos psicológicamente hablando. ¿Para qué vive usted? Si usted tiene respuesta clara, probablemente su vida será mucho mejor que si contesta nada más el por qué vive usted. ¿Para qué? Hoy estamos con Diego Arria, candidato a la presidencia, precandidato por la MUD y va, si gana, compite con el presidente Chávez el 7 de octubre de 2012. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Siempre es un placer hablar con usted y nosotros tuvimos ya una primera media hora en la cual analizamos su imagen y vamos En mi ausencia. En su ausencia. Y son los resultados que por eso queremos comentarlo con usted. El primero es la presencia de la imagen que usted da. Usted tiene el promedio de edad de todos los otros competidores, va más o menos, exceptuando a Pablo Medina, va por los 40 años, están en la década de los 40 y usted tiene más edad. ¿Eso es una ventaja o una desventaja? Yo he ofrecido no utilizar esa experiencia contra ellos. ¿La utiliza en pro del No, país? yo decido no utilizarla en contra de ellos para demostrar las condiciones, el perfil que yo puedo ofrecer a Venezuela. ¿Y la edad entonces no le molesta para nada? Para nada, por lo contrario, es la única manera que he enriquecido. Uno va enriqueciendo su vida y su visión conforme va viviendo, va experimentando. Yo lo interpreto, el proceso de la edad, como un proceso de crecimiento en la medida en que tú no pierdas el tiempo. Y yo no he perdido el tiempo en mi vida. ¿Lo ha aprovechado hasta...? Sí, yo te he hecho un tránsito por la vida muy interesante, realmente, en lo nacional y en lo internacional, que me ha llenado no solo de experiencia, me ha llenado de sensaciones, de conocimiento, que me hacen, yo contestaría, ¿para qué estoy yo acá? O ¿para qué yo me presento? Porque creo que estoy en el mejor momento de mi vida para poder contribuir a la conducción, a construir, a trazar un rumbo de una transición de Venezuela a otro tipo de país. Esa palabra aparece mucho, transición, y la puso de moda en la política venezolana Diego Arria. Pero antes de caer en los conceptos, vamos, usted tiene imagen de triunfador. Hay 5 modelos, 5 estereotipos. Hay gente que transmite afecto a primera vista, hay gente que transmite eros, placer, hay gente que son unos grandes luchadores y dan la idea de lucha, de trabajo, hay quienes son intelectuales y hay quienes como usted generan la imagen de un triunfador. Triunfador para nosotros, y eso es muy importante la palabra, aquí son muy importantes las palabras, es la persona que ha tenido logros, que ha obtenido lo que quiere y que además se lo ha reconocido y se lo han reconocido y es el éxito. Y cuando una gente tiene logro y éxito es un triunfador y cuando la gente la ve como triunfadora tiene más tranquilidad. Bueno, ojalá sea así. Molesta, no, me entusiasma mucho, porque si fuese así, entonces no hay la menor duda de que ganaría las elecciones el 12 de febrero, porque si el país requiere un triunfador, en el sentido mejor de la palabra, yo diría, como esperanza, estímulo. Yo creo que hay que crear nuevos modelos. Si me ven así, yo estaría muy contento y muy agradecido. Y el discurso, se lo ven, el discurso son los códigos que utilizan, lo ven agresivo. Hay que aclarar que esa agresividad no es violencia. Hay una agresividad buena y una mala. Yo soy prisionero del realismo. Del realismo. Del realismo. Soy muy realista porque he visto muchas cosas en la vida, en el mundo. He visto tantas sociedades en conflicto en África, en Asia, en América Latina. Me ha tocado participar en tantos conflictos de reconciliación de sociedades. Y tengo tal vez un termómetro, una manera de medir las cosas muy sensitivo. Y eso me da, tal vez, un sentido más de realismo que los que no han pasado por esas experiencias. Y yo creo que el país está en el momento más difícil que ha tenido en su historia, en el cual haber pasado por experiencias de conflicto no le vendría mal a nadie. ¿Se necesita experiencia para manejar esto? Yo creo que se requieren varias cosas. Uno, no es suficiente con la experiencia. Hay mucha gente que tiene experiencia, pero no tiene la voluntad, o no tiene la capacidad de enfrentarlo, o no tiene la determinación, o tiene limitaciones. Yo soy absolutamente independiente. No dependo, Roberto, ni de grupos económicos, ninguno, ni de grupos políticos. Eso me da una visión del mundo y de mi país muy particular. Les molesta mucho a los partidos, yo soy incómodo para ellos porque hablo y digo lo que siento,
porque entré en esto por un problema de principio, no para buscar un cargo. Esa palabra principios aparece muchas veces dicha por usted. Y los principios son los valores y los principios, a mi juicio, por supuesto trabajando el concepto, los principios son la forma como se llevan a cabo los valores. Por ejemplo, María Corina Machado habla mucho de valores y usted habla mucho de principios. Cuando nosotros mezclamos estas dos cosas, hay una cosa muy buena, que es la puesta en práctica de los valores. Y eso, en nuestros análisis de población, eso nos hace falta mucho a los venezolanos. ¿Está de acuerdo con eso, no? No, porque yo monto mis valores sobre mis principios, no lo hago al revés. Los valores sobre los principios. Monto los valores sobre mis principios. Los principios es una fundación, pienso yo, mucho más importante, que es la que le permite a uno tener determinados principios. Y hago de eso una forma de vida, hago de eso una manera de manifestarme, hago de eso una posición en la vida, no al revés. ¿Y eso es importante? Sí, porque yo no escojo valores para ver cómo me comporto. Yo tengo una estructura interna de principios que tiene valores y los voy acumulando, no al revés. Y yo lo veo completamente diferente. Yo siento que los valores son lo importante que de ahí vienen, porque para mí principio es conducta, para usted no. Yo sabía que íbamos a entrar, entrar en conflicto contigo es terrible. No socrático. Eso es un diálogo. Pero sí, yo lo veo al revés. Yo creo que tú tienes en tu vida, tú vas construyendo una plataforma, vas formulando principios, unos te los dan, otros los heredas y otros tú los adquieres. Y sobre eso tú tienes un conjunto de valores. Yo he estado en sociedades donde los valores son totalmente distintos a los nuestros. En Somalia, por ejemplo, o en China, es diferente a los nuestros. Entonces, si tú tienes una plataforma de principios, te da, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Yo he podido actuar en pacificación de países disímiles como Ruanda, Somalia, Yugoslavia, porque tengo un conjunto de valores que es mi plataforma de ver la vida. Oye, está muy interesante y ya vamos a continuar en el segundo segmento, en donde además vamos a ver, y voy a preguntarle algo, que aparece. Él es un revolucionario de la revolución, es decir, él está en contra de la revolución implantada en el país Venezuela. Ya regresamos con Diego Arria. Y estamos de vuelta con Diego Arria en ¿Para qué tú? Y se plantean cosas muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, una diferencia entre principios y valores, ¿no? Que creo que es importante y que usted va a definir para usted. Nosotros tenemos nuestra diferencia y es hermoso. Esto es el diálogo. Exactamente. El diálogo. No hay pensamiento único aquí. No hay pensamiento único. Eso es lo que hay que combatir, claro. Otro de los elementos fundamentales que aparece es la palabra transición. Y la transición en un hombre que tiene imagen de conservador, porque lo que surge, y aquí hay una cosa que es muy interesante explicarla, que cuando surge la imagen del triunfador con el agresivo, el discurso del cambio, es donde aparece la concepción de revolución, un cambio drástico, profundo, que es el que usted propone, además con la constituyente, para reconstruir el país, aparece la imagen del conquistador. Y el conquistador, a diferencia de otros elementos, es un elemento que le quita el poder a otro. Y esto contrasta mucho con la imagen de un hombre negociador, de éxito internacional, de éxito, y nosotros planteamos, y lo planteamos en los grupos de focalización, Diego Arria es un hombre conquistador en imagen para imponer unas condiciones de negociación. Pues fíjate, mira, doctor Debris, a mí me falta venir aquí con un casco azul, que son los de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, porque me ha tocado en los últimos 20 años participar en las crisis mundiales más importantes. Y justamente mi rol ha sido de contribuir a la pacificación. Efectivamente, cuando tú hablas de revolución, yo hablo de refundar la República. Y refundar la República, refundar significa un cambio radical, por ejemplo, en la formulación ideológica de un Estado. Rápido y profundo. Eso es revolución, ¿no? Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo interpreta mucha gente? Dice, Diego es un radical. ¿Cómo va a ser radical querer ser un país mejor? ¿Cómo va a ser radical
crear otra nación sobre otros principios cuando ha sido tan martirizada, justamente atropellado sus principios y por supuesto descalificado sus valores. Yo veo en esto una oportunidad en la participación mía en Venezuela. Yo no estoy buscando un puesto, yo estoy buscando realmente contribuir a refundar a Venezuela. Eso me hace muy temible para muchos intereses, incluso los intereses económicos en Venezuela. Este es un país donde hay tal abundancia de dinero que yo noto intereses de grupos económicos, comerciales, unos viejos, otros nuevos, que le dicen a la gente, por ejemplo, uno le dijo a un banquero muy importante, mira, Chávez va a ganar, pero Diego nos está agitando el país y nos va a aguar la fiesta. ¿Qué quería decir con eso? Que los negocios que vienen haciendo no se podrán hacer porque yo tendré agitado o de repente le gano las elecciones. El nombre de quien dijo eso no lo puede decir, ¿verdad? No, no debería decirlo porque sería inelegante, pero es muy importante. Pero el hecho, él no es el único. Hay montones de gente que ven en Venezuela la mejor oportunidad de negocios del mundo. Ellos no tienen valores, ellos no tienen principios, tienen cartera. Y eso, ante eso yo por supuesto estoy luchando y me doy cuenta que soy tóxico. Para muchos de ellos soy absolutamente tóxico. Afortunadamente, si no lo fuera me sentiría mal. Y el resumen de la revolución que se planteó durante 13 años en el país. Aquí ha habido una revolución en el sentido de, aquí lo que es un proceso de endiosamiento, el culto a la personalidad a este señor Chávez, que le ha costado a los venezolanos más de 100 mil millones de dólares directamente e indirectamente a saber cuántos, Roberto, por los miles de millones de dólares que no han entrado a Venezuela por inversiones, por el temor, por el sistema político que han creado, el perverso modalidades del manejo del Estado, por una política económica desastrosa. Pero esa es la realidad. Aquí no ha habido, hay un drama, sí, que te lo quiero comentar. Yo llamo a los seguidores desafortunados de Chávez los estafados, los engañados, porque para mí ellos son las principales víctimas. No somos nosotros, las principales víctimas son los seguidores pobres, porque sobre sus esperanzas, sobre sus espaldas han montado una falsa revolución. Una manipulación. Los han manipulado, exactamente, una manipulación que ha dado como resultado que se han estafado. Yo he dicho incluso que yo le daría prioridad a los seguidores de Chávez, a los más desafortunados, porque son víctimas dobles. Interesante, y cuando uno revisa otro de sus conceptos básicos, es el concepto, la importancia que usted le da a la juventud. ¿Sí? Sí. Lo he visto en universidades, hablando con gente joven. ¿Qué país le gustaría dejarle después de esa transición de 3 años que pone usted? Fíjate, yo tengo 3 hijas, una de 27 y 2 morochas de 15. Yo he visto mucho tiempo la vida por los ojos de ellas. Yo sé, por ejemplo, que Justin Bieber no es un luchador, o que Black Eyed Peas no son atletas, o que Taylor Swift no es una nadadora. Pero cuando tú sigues la cultura por la vida de los jóvenes, tú no pierdes contacto con la humanidad. Yo he hablado en todas las universidades porque encuentro que la única manera de interactuar con el futuro es hablar con los jóvenes. Y en Venezuela tú ves que los jóvenes no tienen prejuicios, no tienen complejos, y advierten que sin la excelencia no pueden interactuar con el futuro. Y yo los desafío. Y cada vez que voy a estas reuniones, ayer estuve en la Universidad Simón Bolívar, la semana pasada en la Metropolitana, te confieso que es algo muy peligroso, porque tú sales muy estimulado, como si te cargaran las baterías, porque te das cuenta que es otro mundo. Yo creo que la juventud de Venezuela es la única fuerza en la cual yo creo. Es una fuerza más solidaria, más generosa y yo creo incontenible. Y esos jóvenes hay que hacerle un nuevo país. Ellos quieren un nuevo país, pero yo veo que... Me parece muy dramático siempre que dice que hay otros jóvenes que están buscando mejorarse. El joven venezolano, de acuerdo a lo que usted ha dicho, lo que quiere es vivir en paz. Qué curioso que tú me digas eso. Oportunidad. El otro día, en una charla en Calabozo, había frente a mí un muchacho que tenía como 17 años. Yo estaba hablando de otra cosa y le digo, dime una cosa, ¿cuál es tu sueño? Como si fuera el doctor de Pería casi. ¿Cuál es tu sueño? Y el muchacho se levantó y me dijo, vivir en paz. Eso me impresionó muchísimo porque yo le dije, mira, si esa pregunta yo la hago en Alemania, o en Costa Rica, o en El Salvador, yo quiero un iPad, o quiero un disco, quiero tal cosa, o quiero una moto. Nunca nadie diría que paz, porque la paz se ha convertido en un bien precioso que no disfrutamos hoy en día. Es dramático eso. Dramático. A mí me pega mucho cuando usted lo dice. ¿Por qué? Dramático. Porque, y eso en verdad aparece muchas veces, es como si la sensación del siempre presente, es como si no hay futuro. Fíjate, anoche yo oí, por ejemplo, yo estaba en un debate y oí a Leopoldo, María Corina y Enrique decir, Venezuela es el mejor país del mundo. Y yo dije, caramba, hay millones de personas que no estarían de acuerdo con ustedes.
los que viven mal, los que tienen que morir de noche, los niños que tienen que dormir en el suelo porque le meten un balazo perdido. O sea, nosotros podemos ser un gran país, no lo somos. Pero entonces, cuando le decimos a la gente que somos un gran país, descansemos y sigamos. Ya regresamos con Diego Arria y Eleazar a ver qué nos dice. Y estamos en esta tercera parte de ¿Para qué tú? Hoy con Diego Arria, y de verdad que ha resultado muy corto el tiempo, ¿no? Así es. Con muchas cosas muy interesantes y ustedes van a ver en una página web todo este análisis ya planteado. Esta parte la dejamos al azar. Por cierto, ¿qué opina Diego Arria del azar? Hay que ayudarlo. Hay que ayudar al azar. Hay que ayudar a la suerte. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, sí. Son un montón de contingencias que se van presentando como, todos los días. Como la inspiración. Hay que estar trabajando cuando te llega la inspiración. Está bien. Aquí hay 100 preguntas y usted, si quiere barajé. No, imagínate, ya con una suficiente. Una. ¿Qué dice esta pregunta? El poder positivo de la imaginación. ¿Hay ejercicio de creatividad en la proposición que Diego Arria le hace al país? Creatividad. Sí, yo creo que Venezuela es un país que se ha hecho fundamentalmente gracias al Todopoderoso, no a la acción colectiva y creativa de su población, en términos generales, masivos. Eso ha hecho los venezolanos que esperan demasiado de la providencia, del golpe, de la fortuna, del azar. Hay otras las sociedades más desarrolladas, mejor estructuradas, fundamentan sus esperanzas en base al trabajo, la dedicación, el esfuerzo. Esos son valores, pero están fundamentados en los principios de cómo se construye una nación. Esa es la nación en la cual yo sueño, de ayudar a crear, que tenga principios que estimulen a la creatividad. ¿Somos inteligentes? Somos, sí, pero la inteligencia, si no tiene una aplicación adecuada, sirve de poco. Pero somos inteligentes. Somos muy inteligentes. ¿Somos sensibles? Lo somos. ¿Captamos la realidad? Sí, somos poco solidarios. Somos poco solidarios. Y eso aparece en nuestras investigaciones, en donde el amor para nosotros los venezolanos, y esto me cuesta mucho decirlo, son 3 acciones, metódicamente hablando, ¿no? Donde nos acercamos, nada más, pero no mejoramos al otro. Y eso es falta de solidaridad. Y falta de amor también. Falta de amor. ¿Influye en el amor Sí. otra? Cuando hay amor, uno pretende realmente, no es configurar a otro, pero de cierta manera tú das lo mejor que tú tienes. Y cuando tú das lo mejor que tú tienes, introduces un cambio y viceversa, creo yo. Otra, cualquiera. Seguimos así. Sigue con el primero que se presenta. No con el primero que se presente, con el azar. Nuevos aprendizajes, está bueno. ¿Cuál es la principal lección que el venezolano de finales o comienzo de 2012 tiene que aprender? ¿Cuál es la principal lección que tenemos que aprender ahorita? Darse cuenta que tendremos un país muy distinto, un país que vamos a encontrar muy fracturado, donde el alma venezolana ha sido rasgada muy profundamente, donde no la reconciliación, el reencuentro de los venezolanos va a ser duro, va a requerir mucha tolerancia, mucha amplitud. Yo creo que los términos humanos es el problema fundamental que los venezolanos tenemos por delante. Los problemas de vivienda, salud, etc., se irán resolviendo de una manera u otra. Hay miles de ideas. Yo tengo muchas. Yo fui gobernador de Caracas, te imaginarás, he manejado todos esos problemas. Yo he manejado la cúpula política del mundo, así que entiendo bien las cosas que hay que hacer. Pero en el alma, ¿cómo manejar? El tema humano va a requerir de gente como tú, van a requerir de gente que tenga una visión, una preparación, una calificación para ayudar en el proceso de reencuentro de los venezolanos. Entonces le damos, Diego Arria, le damos 3 minutos para que usted le explique al país para qué la gente tiene que votar por usted. Con toda libertad. ¿Para qué? No por qué. Mis hijas morochas, Manuel y Camila, tienen 15 años. Cuando tenían 14 años, yo las traía al colegio, iba caminando con ellas, y le dije a una, Camila, tú sabes, voy a entrar en el proceso venezolano, a la política. Y me dijo, qué bueno. Y sí, pues si tiene problemas, voy a tener que estar dedicado a eso. Y Manuela, mi hija, me dijo, mira, papi, piensa en Venezuela, en los venezolanos, como nuestra familia extendida. Me impresiona muchísimo, porque yo nunca había visto
al país como a la familia extendida, así como los amigos. Porque los políticos en el fondo no tienen que amar a la gente, tienen que servir a la gente. Si tú sirves, los amas. Yo, todo lo que soy, se lo debo a mi país. No hay nada que yo haya alcanzado en la vida donde el hecho de ser venezolano no me haya sido fundamental. ¿Y qué significa eso para mí? Significa que tengo una deuda que es impagable, que me obliga a ser franco, que me obliga a ser realista, que me obliga a realmente a dar el todo por el todo. Porque como te decía al principio, no tengo socios con nadie, no tengo negocios con nadie, no tengo una absoluta libertad, que es la que me permite, como decían los franceses, que la mejor almohada para dormir es la conciencia. Y he tenido un tránsito maravilloso, he tenido unas oportunidades extraordinarias que pocos venezolanos han tenido. Eso me hace, no mejor que nadie, pero me hace distinto, me hace diferente y me da una conformación mental, una actitud de enfocar los problemas, una capacidad de diagnosticar alarmas que yo veo prendidas en el país de lo que pudiera acontecer. Pero me da un sentido de amplitud. Yo veo, decía de mis hijas, yo oigo que Chávez dice, por ejemplo, esto no lo veré yo, ni mis hijas, ni mis nietos. Yo quiero que lo vean mis hijas. Hay una evasión de los políticos hablando de futuro, porque es la manera de no tomar decisiones en el presente. Yo veo el futuro hoy, no quiero ver el futuro mañana y decirle, porque ese es el futuro que van a ver mis hijas, la familia extendida que dicen mis hijas Karina, Camila y Manuela. Hermosa respuesta. Y usted, estimado amigo, estimada amiga, si usted cree que la convenció Diego Arria, bueno, él explicó el para qué usted tiene que votar por él el 12 de febrero. Será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Muchas gracias, Diego Arria. Muchas gracias a todos. Un placer.